se tiene necesariamente que intubar pacientes o manejar la vía aérea. Entonces vamos a arrancar y vamos a revisar los aspectos fundamentales de la vía aérea básica y de la vía aérea avanzada. Muy bien. Bueno, un segundito, yo abro la presentación. Vamos a iniciar con el manejo básico de la vía aérea. Hay algunas cosas bien interesantes. La gran mayoría de los problemas que puedan llegar a tener de la vía aérea los van a solucionar con maniobras básicas de la vía aérea. Por alguna razón sentimos como una inclinación grande por intubar pacientes, por manejar la vía aérea avanzada. En los escenarios prehospitalarios no es común. Yo no estoy muy seguro si en algún momento de la vida debemos a progresar hasta la posibilidad de intubar con mucha facilidad en escenarios prehospitalarios en nuestro país. Creo que es importante. Y pienso que es importante porque nos enfrentamos a tener que trasladar pacientes desde lugares muy alejados hasta centros de referencia. Y si uno no asegura la vía aérea en algunos pacientes, por supuesto aumenta la mortalidad. No estoy muy seguro que sea adecuado el manejo de la vía aérea avanzada en escenarios urbanos con centros de atención cercanos. Sin embargo, en algunos escenarios, como en el paro cardíaco, el manejo de la vía aérea avanzado, no necesariamente con intubación, sino con dispositivos supraglóticos, quizás sea una buena medida. Lo que pasa es que para nuestro escenario solamente la investigación nos podrá dar la respuesta. Yo no tengo la respuesta y creo que nadie la tiene tampoco, porque nosotros tenemos un problema como sistema de emergencias médicas y es que no medimos el impacto de lo que hacemos. ¿Cómo hace Alejandro? Lo que les quiero decir es que lo que hace que un sistema prehospitalario demuestre si funciona o no, no es solamente medir el tiempo de respuesta, sino que también lo que se debería tratar de establecer en un sistema de respuesta es que lo que se hace funciona o no funciona. Me refiero a que, por ejemplo, sistemas como el 123 deberían tratar de medir cuántos de los paros cardíacos extrahospitalarios sobreviven, y de los que pueden sobrevivir o de los que no pueden sobrevivir es pensar si realmente había algo que hacer o no. Y eso no lo estamos haciendo, no lo estamos midiendo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay interés, porque finalmente el sistema en muchas ocasiones está diseñado para cumplir, pero no estoy muy seguro que esté muy interesado en atender cosas más allá del trauma. Porque es un servicio que es obligatorio, pero quizás esa obligatoriedad no necesariamente está interesada en mejorar los estándares de calidad. No lo sé. Yo sé que el sistema prehospitalario de nuestra ciudad es un muy buen sistema prehospitalario. Por supuesto, puede ser mejor. Los chicos en general desarrollan una experiencia muy buena y conozco a la gran mayoría y muchos de ellos fueron mis estudiantes y obviamente estoy muy orgulloso de lo que hacen y me gusta mucho lo que hacen. De lo que no estoy tan seguro es que los directivos y los que se encargan de organizarles realmente sean competentes en las labores que les toca. Quizás sí, quizás no, desconozco muchos detalles. Arranquemos con la vía aérea básica, con algunas definiciones básicas. Y es que hay muchas complicaciones de la vía aérea básica y avanzada. Estas estadísticas podrían ser útiles para cualquiera de los escenarios básico o avanzado. De todas las intubaciones que se hacen, básicamente el 8% son laringoscopias difíciles. Recuerden que la laringoscopia es el uso del laringoscopio, que es el instrumento que vamos a utilizar para poder mejorar la visualización a la hora de intubar. Y con una persona que, estas estadísticas son de personas que tienen entrenamiento, pues la laringoscopia difícil aparece solamente en el 8% de los casos. Ahora, yo pensaría que en los escenarios prehospitalarios, que eso no se ha cuantificado, podría ser mayor, precisamente porque las condiciones hacen que sea más difícil. Intubar en el piso no es igual que intubar en una camilla, en una unidad de cuidado intensivo en urgencias o en el quirófano, y mucho menos intubar a alguien que está atrapado, que es un poquito más difícil, y considero que por eso el entrenamiento en vía aérea es diferente para el escenario prehospitalario. La intubación difícil es más o menos entre el 1.8 y el 3% de las intubaciones, no son tantas,
pero sí son suficientes. Una intubación fallida es cuando se han intentado suficientes veces y no se ha podido. Generalmente son pocas, pero estamos hablando de gente entrenada. Y la ventilación fallida, que sí es básicamente una catástrofe, porque no lo puedo ventilar y no lo puedo intubar, pues es generalmente el 0.01 al 0.07. Afortunadamente, estas estadísticas de complicaciones son bajas. Es muy triste porque yo les tengo que mostrar números de lo que ocurre en anestesiología. Yo no tengo los números para mostrarlo de prehospitalaria. Qué dicha sería poder tener estadísticas prehospitalarias y decirle, muchachos, vea, de todos los pacientes que les toca manejar la vía aérea prehospitalaria en nuestro medio, tantos tienen complicaciones para ventilarse, tantos, qué rico sería, pero no hay, no tengo números. Tengo solamente números que son de otra área diferente, como para que se hagan una idea de lo que puede pasar. Lo que me preocupa es que estos números parecieran mostrar complicaciones muy bajas, pero es que estamos hablando de los que más formación tienen en el manejo de la vía aérea. Entonces, las complicaciones en otras áreas como en urgencias y en atención prehospitalaria, con toda seguridad van a ser mayores, con toda seguridad. Las clasificaciones de vía aérea se clasifican como vía aérea difícil anticipada o no anticipada. Y cuando me refiero a no anticipada, es que uno sabe que le va a tener que manejar a alguien la vía aérea y tiene algún predictor de vía aérea difícil que lo vamos a revisar. Pero en general la vía aérea difícil es una situación en la que un profesional convenientemente entrenado experimenta o dificulta problemas con la ventilación con máscara facial o dificultad de la intubación endotraqueal o en las dos, en la ventilación y en la intubación. Y un profesional convenientemente entrenado necesita haber intubado muchas veces. Quizás en los simuladores no se desarrolle la curva completa, pero lo que está demostrado es que por lo menos el movimiento y las características de intubación se pueden obtener. Cosa diferente a que solamente yo les di una clase, como decirles, yo les voy a enseñar hoy cómo hacerlo en este video, y luego pretender que ustedes salgan a hacerlo correctamente. Es como aprender a jugar fútbol por internet, eso no se puede. Para jugar bien fútbol hay que hacerlo muchas veces, hay que entrenar todos los días, hay que pegarle la pelota. Entonces, por eso es muy difícil, pero se necesitan fundamentos, uno tiene que saber a qué se enfrenta. La intubación difícil es una intubación que en las mismas manos, o sea, de un profesional entrenado, requiere más de 3 laringoscopias o se tarda más de 10 minutos. Alejo, si uno se tarda más de 10 minutos se muere. Lo que es quizás cierto, pero recuerden que entre intento e intento, al paciente hay que ventilarlo, porque si no se ventila se muere. Ahí sí es cierto. La ventilación de... Profe, Hola, una pregunta, ¿de casualidad estás mostrando alguna presentación o algo? se supone que sí. No, estamos viendo la pantalla de Meet, pues. Vamos a compartirla de nuevo. Afortunada y muy afortunadamente eran letricas hasta ahora, pero venga, miremos a ver qué pasa. Se supone que estoy compartiendo, vamos a compartir de nuevo. Y esta era la presentación que estamos viendo. Ahí sí, sí, ok. Ahora sí, profe. Muchas gracias, hermano, por hacerme caer en la cuenta. Entonces, esto era, habíamos visto esto, que era la laringoscopia difícil, intubada, fallida y porcentajes. Y en esta íbamos. Era difícil, intubación difícil, ventilación difícil, donde un anestesiólogo o un profesional conveniente o adecuadamente entrenado no es capaz de mantener una saturación de más de 90%, ventilando con presión positiva con un dispositivo como bolsa, válvula, mascarilla, un sistema de Maples o no un sistema de aire RISC, cuya saturación era mayor del 90% previo al intento de manejo de la vía aérea. Entonces, eso se considera una ventilación difícil. Y la laringoscopia difícil es cuando no se pueden ver las estructuras. Esas son más o menos las características. Arranquemos desde lo básico, desde la anatomía de la vía aérea y desde lo que tenemos disponible. Si hacemos un corte lateral, hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Lo primero son las características de la cavidad nasal y de la cavidad oral. Tenemos una cavidad nasal amplia, muy cercana, por supuesto, a lo que se denominan senos paranasales que están neumatizados o llenos de aire. Este lugar es importante porque recuerden que de la cavidad nasal, acá está lo que llamamos lámina cribosa, y que cuando una persona tiene una fractura de base de cráneo, muchas veces una fractura de esta lámina cribosa, por esa razón no deberíamos pensar en instrumentar la vía aérea a través de la cavidad nasal. Me refiero al uso de cánulas nasofaringeas y cosas de ese orden, porque es posible que esto pueda migrar hacia el sistema nervioso central. Lo mismo ocurre con las ondas nasogástricas,
¿cierto? Que en este caso podrían ser un riesgo. Uno, ¿cómo se da cuenta de esto? Hay muchas características para pensar o saber o intuir que puede haber una fractura de la base del cráneo, y es que una de ellas es que puede presentarse una equimosis periorbitaria con edema, como consecuencia de un trauma de cráneo. Y también puede haber salida de sangre o líquido cefalorraquídeo, perdón, por la cavidad nasal, lo que llamamos epíxtasis o lo que llamamos rinoliquia. Entonces, si hay epíxtasis, si hay lo que llamamos ojos de mapache, que es el edema en los ojos, no deberíamos instrumentar la vía aérea por esta vía. De la misma manera, tengan mucho cuidado con las mujeres en embarazo, porque ellas hacen una hiperemia, un edema, que podría hacer que los cornetes se hipertrofiaren, y si yo trato de poner una cánula, puedo ponerla a sangrar. Tenemos la cavidad oral. En la cavidad oral tenemos la lengua, que tiene un tamaño bien importante, y tenemos el paladar. El paladar anterior es un paladar duro, obviamente hay un hueso allí que lo apoya, y en la parte de atrás, para conformar la úvula, está el paladar blando. Encontramos la faringe y la hipofaringe, pero quiero que le pongan mucho cuidado a esto, que sirve para trauma y también para emergencia médica. Esta parte de atrás, acá donde vemos el músculo constrictor medio de la faringe, miren qué tan cerquita están los cuerpos de las vértebras cervicales. Entonces, por esta razón, una instrumentalización de la vía aérea con un dispositivo como una máscara laríngea grande, inflado en este sector, podría generar compresión sobre estructuras cervicales, sobre estructuras vertebrales cervicales. Es que la distancia es muy poca. Básicamente, la vecindad es expedita entre la pared posterior de la faringe y la laringe con los cuerpos vertebrales cervicales. Y recuerden que cuando hay un trauma cervical, obviamente yo quiero mantener lo más inmovilizado posible la columna, porque podría generar una lesión sobre el canal medular al movilizar alguna de estas estructuras. Ténganlo en cuenta. En la parte posterior o incluso lateral está el esófago, que acá está casi ocluido, porque en realidad se mantiene muy ocluido. Acá alcanzamos a ver la epiglotis, que cubre la apertura glótica o la entrada de la vía aérea inferior, y encontramos la tráquea. Encontramos acá algunos otros vasos y algunas otras estructuras, pero a grandes rasgos esa es la vía aérea en un corte lateral. Tenemos que recordar de la cavidad oral cuando la miramos, porque tenemos que tener algunos reparos. Si alcanzamos a observar acá tendremos paladar duro, la parte en el número 2, bueno, los dientes y la apertura interincisiva, que es la distancia que hay, que yo espero que sea de más de 3 traveses de dedo, de más o menos 4 a 6 centímetros. Sí, perdón, encuentro en el número 2 el paladar duro, en el 3 el paladar blando, la úvula, en el número 4 que está allí. Lo que vemos en el 5 se llaman pilares amigdalinos, más o menos, y la apertura, esta apertura que lo vemos en las caricaturas, entre la úvula y la apertura, se llama el istmo de las fauces. Entonces se ve bien interesante. En la parte posterior vemos el músculo constrictor medio de la faringe, o la faringe propiamente dicha. En el 6 alcanzamos a ver las amígdalas. 7 son los pilares amigdalinos, que uno los debería reconocer bien. Y ya, el 9 está en la parte vestibular o los carrillos, que es por donde aspiramos secreciones, mis muchachos. Cuando uno va a aspirar secreciones, lo hace por la parte lateral, no entren al centro. ¿Por qué, Alejandro? Porque cuando se está aspirando secreciones y entras a la parte central, desencadenas con más facilidad el reflejo nauseoso. Entonces, esta es una mirada general de lo que encontramos en la vía aérea superior y en la cavidad oral, que son algunos reparos que uno debería más o menos comprender. Más hacia adentro, en la parte de la laringe, cuando se hace laringoscopia y se observa, encontramos la apertura glótica, más abajo está la tráquea, están los ventrículos laríngeos y las cuerdas vocales verdaderas. Encontramos hacia la parte posterior el esófago, encontramos acá este lugar que es la base entre la epiglotis y la apertura glótica, que se llama la vallécula, los pliegues glosoepiglóticos, la raíz de la lengua, y este par de estructuras que las vamos a reconocer muy bien, este par de tubérculos que se llaman los cuneiformes y los corniculados. Entonces, básicamente eso es lo que observamos allí, fácil de reconocer. Y por acá, por este lugar, por la apertura glótica, es por donde se va a introducir un tubo endotraqueal para poder tratar
de permeabilizar y asegurar la vía aérea. Esa es una visión muy general de la vía aérea y de las características que tenemos. Entonces, cuando nosotros manejamos la vía aérea es porque hay algún tipo de compromiso. Quizás el primer compromiso o el más importante se genera cuando hay alteración de la conciencia, porque cuando hay alteración de la conciencia, los tejidos blandos que se encuentran en la cavidad oral, incluyendo la lengua y la hipofaringe, se relajan y generan una obstrucción. Nos damos cuenta que hay una obstrucción porque nuestros pacientes siguen respirando, pero se encuentra una respiración ruidosa, similar a la que ocurre cuando una persona ronca. Entonces nos damos cuenta que allí, en ese momento, hay una obstrucción de la vía aérea. Para poder desobstruir la vía aérea, hay maniobras básicas de la vía aérea que nos van a permitir lograr ese objetivo. Lo más importante es reconocer que eso está ocurriendo y darle solución. Ya hay otra cantidad de causas importantes de compromiso de la vía aérea más allá de este, que es el más común, que es la obstrucción que genera la lengua, y lo da, por ejemplo, las quemaduras de la vía aérea, lo da, por ejemplo, la presencia de secreciones, lo da, por ejemplo, la presencia de tumores, de masas, de procesos infecciosos que también podrían comprometer la vía aérea. Pero arranquemos desde el básico. Entonces, pilas, que no siempre extender el cuello es la solución, especialmente cuando tengo un paciente con trauma. Cuando yo no tengo un paciente con trauma, hacer la maniobra de elevación del mentón o más bien la maniobra de hiperextensión puede liberar la vía aérea, pero si yo tengo una lesión cervical, yo no debería hacer esto. Entonces, el proceso fundamental para esto sería hacer tracción de mandíbula. La tracción de la mandíbula básicamente consiste en hallar el ángulo de la mandíbula y sobre la parte posterior, cercana a la región retroauricular, generar ese movimiento de tracción mandibular, que lo que hace es que la lengua y el tejido blando se vaya hacia su lugar habitual y permeabilice la vía aérea. Usted se va a dar cuenta que la tracción mandibular o la extensión de la cabeza o el cuello en este caso, si es que está indicada, va a ser útil porque la respiración ruidosa que tenía el paciente va a tratar de mejorar o va a mejorar, por supuesto. Pero el problema con la tracción de la mandíbula básicamente son dos. El primer problema es que cuando usted no conoce bien el reparo anatómico y utiliza o hace tracción o compresión por encima del ángulo, lo que usted va a hacer es cerrar la cavidad oral sin generar el efecto de la tracción de mandíbula. La segunda es que en manos no entrenadas esto puede generar más movimiento del cuello. Entonces, esos aspectos son importantes. Y el tercero y fundamental es que la tracción tiene que ser sostenida. Yo me tengo que mantener en el tiempo. Alejo, y entonces uno se va hasta el hospital así. Por supuesto que no. Eso lo vamos a hacer hasta que tengamos la posibilidad de ponerle una cánula orofaringea. Porque con toda seguridad, si la vía aérea está comprometida, es porque el paciente en mayor o menor medida tiene algún compromiso de la conciencia. El estado de conciencia está comprometido, está alterado, está disminuido, y por esa razón es que yo estoy tratando de instrumentar la vía aérea de forma básica para poder permeabilizarla. Permeabilizar la vía aérea es el principio fundamental. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, si por ejemplo el paciente en ese momento de un caso de trauma tiene un inmovilizador cervical, ahí pues cómo procederíamos sin tratar de mover mucho la columna cervical. Es una buena pregunta. Cuando tú le pones un collar cervical y él presenta alteración de la conciencia y no tiene una cánula orofaringea, con un collar cervical es muy difícil lograr esto. Entonces, uno puede hacer tracción mientras hace restricción del movimiento del cuello con el resto de la mano. O sea que la parte donde está la eminencia tenar e hipotenar de la mano te sirven para sostener, utiliza los dedos para hacer tracción. En ese caso tocaría abrir el collar cervical, manteniendo la limitación con las manos, porque mientras tengas el collar cervical no lo puedes hacer. Y tu pregunta es muy válida, porque es que uno perfectamente puede tener a alguien que estaba consciente, que le hiciste restricción de la movilidad con un collar y que durante el proceso de atención perdió la conciencia o la disminuyó, tiene una respiración ruidosa y necesito permeabilizar la vía aérea. Pero también recuerda que la tracción no es la única o no es la única maniobra. Si alguien tiene un collar, uno podría, si tiene a la mano, ponerle una cánula orofaringea o tipo Guedel para no tener que abrir el collar. Entonces, tu acción dependerá de lo que tengas más rápido, o una cánula orofaringea o hacer la maniobra de tracción de mandíbula hasta que la cánula esté disponible. Ese es más o menos lo que se debería llevar a o tener como en mente. Entonces,
Recuerden, la maniobra funcionará mientras esté haciendo tracción y hay dos consideraciones adicionales. Para el operador o la persona que está haciendo atención y la está tratando de hacer, cansa. Y para el paciente es un estímulo doloroso muy intenso. Por supuesto, generalmente, si el paciente se despertara, probablemente ya va a defender la vía aérea sola, sin necesidad de mantener esa tracción sostenida. Pero quien tenga una alteración grave del estado de conciencia, usted se puede quedar ahí todo el tiempo que sea necesario. Y créanme que eso va a mejorar mucho. Yo me di cuenta que eso realmente era muy útil cuando nosotros inducíamos pacientes con Propofol. El Propofol genera, por supuesto, una relajación muscular importante, aunque no es un relajante, es un inductor, y obviamente algo de apnea, y se desaturaban. Y solamente con hacer un poquito de tracción de mandíbula, más que extender el cuello, los pacientes mejoraban inmediatamente. Entonces, la maniobra de tracción de mandíbula es muy eficiente, es muy útil, es bastante útil. Entonces, llegará el momento donde en el laboratorio de simulación la vamos a recordar, la vamos a hacer bien hecha, y hay una cosa importante, ustedes con toda seguridad ya pueden hacerlo o lo harán en algún momento de la vida, enseñar primeros auxilios, enseñar esto que es tan bonito, que es ayudarle a otros a salvar la vida. Yo creo que es una de las mejores cosas que nosotros podemos enseñarle a alguien que no sabe. Yo les pido que no hay que enseñarle con mucho detalle esto a las personas que no son de salud, porque les es muy difícil entenderlo, pero sobre todo es muy difícil hacerlo sin hacer más daño. Entonces, quizás sea o valga más la pena más enseñarles a extender un poquito el cuello, a tener un poquito de cuidado, porque enseñarles muchas reglas también es difícil. ¿Qué sigue después? La aspiración de secreciones. Eso es un éxito si uno cuenta con estos aspiradores. Yo les estoy mostrando dos. Un modelo fijo que necesita conexión a la energía y que bien podría estar al interior de la ambulancia. Muchachos, el problema muy teso para mí y hasta ahora, y con la experiencia que tuve y con la experiencia que tengo hasta ahora, es que los aspiradores manuales son poco eficientes. Poco eficientes. Este aspirador Vivac de Spencer, uno le pone una sonda de aspiración o aspira con esta punta, y sí, yo no estoy diciendo que eso no genere vacío, claro que lo hace, pero no es tan eficiente como los aspiradores. Y cuando uno se baja a la escena, se van a encontrar con mucha frecuencia gente con una gran cantidad de secreciones que uno necesita aspirar. Las reglas son las siguientes, esas reglas uno las tiene que tener en la cabeza. La primera, yo voy a aspirar de forma tal que garantice que la vía aérea, en la medida de las posibilidades, se tenga que desobstruir. Nosotros antes decíamos hace mucho tiempo, uno durante cuánto tiempo aspira, y todo el mundo decía durante 10 segundos. ¿Por qué decíamos eso? Nosotros decíamos eso porque la aspiración continua generaba disminución en la cantidad de aire que hay en el espacio muerto anatómico. Alejo, ¿qué es el espacio muerto? El aire que está en la cavidad oral, el que está en la laringe, en la faringe, en la tráquea, en los bronquios, y que todavía no se ha intercambiado. Cuando usted aspira durante mucho tiempo, usted empieza a aspirar ese aire, que será el próximo en intercambiarse, y eso puede generar hipoxia. Pero por supuesto también las secreciones generan hipoxia. Por supuesto la sangre, el vómito y lo que usted encuentra en la vía aérea genera también esa posibilidad. Entonces por eso es que hay que aspirar, pero también hay que pensar en oxigenar y ventilar. O sea que son cosas que hay que hacer a la vez. Uno se tiene que preparar y aspirar muy bien, porque las consecuencias de la falta de aspiración son muchas. Primero, que se están llenando los alvéolos de secreciones, de sangre. Entonces, cuando es contenido gástrico, parce, eso es ácido, eso quema, eso hace daño al alvéolo. Pero cuando es sangre también, porque aunque la sangre está estéril, la sangre es el alimento favorito de las bacterias. La mayoría de los medios de cultivo en los laboratorios son medios de sangre. Entonces, para que se genere una neumonía por aspiración, cuando hay broncoaspiración con sangre, es impresionante. Entonces, lo que uno quisiera más bien es que la gente no se broncoaspirara. Por eso es que uno tiene que tener a la mano cómo aspirar. Y ya yo les estoy mostrando un par de sistemas de aspiración. Esperen que todavía hay gente a esta hora llegando. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar lograr una aspiración de buena calidad y disminuir en términos generales la broncoaspiración. Prevenirla del todo es casi imposible. Es que usted puede llegar y la gente ya está broncoaspirada, ahí no hay nada que hacer, pero que por lo menos durante su cuidado la aspiración sea lo menor que se pueda. Vimos allí. Hola, cuéntame. Sí, una preguntita. Mira, por ejemplo, lleguemos al caso de que vamos a pie y nos encontramos con un paciente que se desmaya y se empieza a broncoaspirar. La tracción de mandíbula sí es eficaz a la hora de, igual creería yo que habría que poner el paciente de lado para evitar, pues ya que tenemos aspirador,
para sacar todas estas secreciones, o qué maniobra se debería de utilizar. Estamos de acuerdo, cuando uno está a pie, quizás lo mejor que pueda tener a la mano es un par de guantes si acaso. No tengo cómo aspirar, entonces nos vamos a tener que favorecer de la gravedad y de la mejor forma que podamos, tenemos que poner al paciente de lado para disminuir obviamente la aspiración. Puede que ocurra un poco, pero no de forma tan intensa cuando estoy en decúbito. Lo mismo puede llegar a ocurrir en trauma. Lo que pasa es que en trauma toca hacerlo en bloque, pero a veces uno también pone a los pacientes en lateral. Traten de no rotar el cuello, porque a veces uno lo hace, porque el movimiento de rotación es menos malo que el de flexión y extensión, pero en general lo que se prefiere es que si no tengo una forma eficiente de aspirar, lo que me queda es hacer una colocación en decúbito lateral o rotar en bloque de lado para evitar la broncoaspiración. De acuerdo, absolutamente de acuerdo, hay que voltearlos para tratar de que se disminuya ese riesgo. Teniendo los aspiradores, cualquiera que sea que uno tenga, las ondas para aspirar pues son básicamente dos. Las ondas rígidas o de Yankauer son versátiles, son útiles, son muy bacanas, y estas que son las ondas blandas de succión. Estas ondas, por supuesto, se van a tener que conectar al circuito del aspirador de secreciones, esta o esta, y básicamente cuando tienen como este orificio, uno ocluye el orificio para que el circuito de aspiración se mantenga. Yo les voy a pedir que cuando ustedes revisen la ambulancia o el servicio de urgencias, donde sea que trabajen, revisen cuánto vacío se le provee. Usted tiene la posibilidad, me voy a volver con este manómetro, de graduar la intensidad del vacío y con esta perilla. Usted con esta perilla le puede poner más o menos fuerza de aspiración. Alejo, ¿y uno por qué habrá de modificar eso? Básicamente porque cuando tú aspiras niños pequeños, si le pones mucho poder de succión, eso puede generar lesión en la mucosa, mientras que en un adulto no. Entonces no tengan ningún lío con eso. Para un adulto, pónganle la cantidad de aspiración máxima para lograr ese objetivo. Ahora bien, por ejemplo, cuando yo trabajaba en sistemas prehospitalarios, estas cánulas blandas tienen dos orificios laterales. Lo que yo hacía era que las cortaba para que solamente fuera un orificio y aspiraba. Era muy eficiente para aspirar líquidos. Para líquidos era un éxito. Pero mis muchachos, en la calle, la gente, cuando tiene alteración de la conciencia, generalmente la consideramos con el estómago lleno. Y el problema es cuando teníamos episodios de vómito, que para aspirar esos residuos no era tan eficiente, por supuesto, y aunque eso es una de las cosas más asquerosas que uno hace en prehospitalaria, uno cuando a alguien se le está broncoaspirando no le importa un tamarindo que sea. Yo les tengo que confesar que por más años que lleve haciendo lo que hago, una de las cosas que más me genera maluquera es el vómito, pero pues manejando una vida aérea ni modo, no hay nada que hacer, uno tiene que como aguantar un poco lo asquiento que uno pueda llegar a hacer, porque la vida de alguien se está comprometiendo la vida por broncoaspiración. Entonces, Alejo, la pregunta sería, ¿cuál escojo? ¿La blanda o la rígida? Y yo no les puedo dar una respuesta porque es que las dos son eficientes, son muy útiles, son usadas, están disponibles. Entonces, básicamente, uno utiliza la que mejor tenga a la mano, la que más rápido pueda utilizar, pero sobre todo la que tenga más gruesa, que tenga mejor posibilidades de aspirar. También les voy a pedir algo. Cuando uno aspira, esto tiene que recorrer un circuito o una manguera hasta llegar a este lugar, que es el reservorio, esta manguera que es larga, que puede tener un metro y medio. Cuando usted aspira sangre, obviamente a veces la sangre llega y se queda todo el reservorio, pero la mejor forma es que tengas a la mano líquido con que aspirar. O sea, aspira la vía aérea del paciente y luego aspira solución salina o agüita para que todo este circuito se mantenga limpio. ¿Por qué? Porque si yo no le aspiro y esto se llena de sangre, la sangre se puede coagular y esto se puede tapar. Y si se tapa, obviamente el aspirador va a dejar de funcionar y obviamente voy a tener problemas. Entonces mantengan el circuito de la manguera de aspiración lo más permeable que se pueda, especialmente los pacientes con trauma o no, porque uno podría tener, por ejemplo, en algún caso, una hemorragia que se genere en un paciente, por ejemplo, porque tenga una anticoagulación o algo, y sangre, y me toca aspirar mucho, y en ese caso, pues, tener esa precaución. Muy bien, entonces la selección dependerá de lo que uno tenga y de lo que uno quiera en algún momento. Recuerden que la aspiración se hace por los carrillos, por la parte lateral, el tiempo suficiente para que se pueda permeabilizar la vía aérea. Las cánulas orofaringeas, las cánulas tienen forma de J,
y obviamente las hemos conocido toda la vida con el nombre de cánulas de Gödel. Las cánulas de Gödel vienen de diferentes tamaños. Estas que ustedes ven blancas tienen la misma forma de J, tienen la misma función, pero se llaman cánulas de Berman o cánulas de Mayo. Ya casi no las conseguimos, ya no son tan comunes, son muy buenas también. Lo que pasa es que las cánulas de Gödel son más versátiles, el orificio central termina siendo muy útil como una vía para ventilar cuando se utiliza un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. No las utilicen para pasar a través de ellas la sonda de aspiración, que como les decía, uno puede desencadenar el reflejo nauseoso, aunque uno no le pone la cánula de Gödel a nadie que tenga reflejo nauseoso, se supone que alguien no lo tiene, por eso la estoy usando. Entonces las cánulas vienen en diferentes tamaños, desde el tamaño 3 ceros, 2 ceros, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los tamaños que encontramos disponibles. Estas se llaman cánulas nasofaríngeas o cánulas de Robert-Tassi. Entonces, a diferencia de las cánulas de Gödel, que están diseñadas para mantener la lengua y los tejidos blandos en su lugar en pacientes completamente inconscientes, sin reflejo nauseoso, las cánulas nasofaríngeas o cánulas de Robert-Tassi las diseñaron para pacientes que no toleran la cánula de Gödel, pero aún así tienen alguna alteración de la conciencia y necesitan una cánula. Aquí les traigo los modelos más comunes. Algunos modelos tienen esto que ven acá, que se llama un conector universal de 15 milímetros y sirve para ventilarlos. Yo le puedo poner acá un BBM y ventilar a través de esta cánula. Algunas no tienen conector universal, ¿cierto? Y algunas como estas están fenestradas, o sea, tienen huequitos, tienen un puerto para la administración de oxígeno, y esto es bien interesante, y es un sensor de capnografía, o sea, para poder medir cuánto se elimina de CO2. Estas no están disponibles en nuestro país, pero obviamente quería que las conocieran. Entonces, ahí están las cánulas disponibles, 3 ceros, 2 ceros, no hay cero, perdón, me equivoqué, va 3 ceros, 2 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras que las cánulas nasofaríngeas o de Robert-Tassi, a diferencia de estas que hay 8 cánulas, de esas hay un poco más y vienen desde el tamaño 20 French hasta el 36 French. Vienen desde la 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36. La cánula nasofaríngea más pequeña no sirve para neonatos. Hola. Esta cánula de Gödel es la que, para uno saber el tamaño de cada paciente, es la que se mide como desde la boca hasta el lóbulo de la oreja, me parece, ¿cierto? Eso. Ahorita vamos a ver desde dónde hasta dónde se miden, pero esa es la mismita. Esa es la que medimos y ponemos. Hay un problema muy grande, mi hermano, y es que las cánulas cuando están en la ambulancia vienen en una bolsa, en una bolsita, en un empaque. Ellas vienen limpias, en algunos casos estériles, pero generalmente limpias, no estériles. Lo mismo las cánulas nasofaríngeas. Entonces, a veces medirlas son un lío, pero eso es lo que viene a continuación. ¿Cómo se mide? La cánula orofaríngea, ahora consideramos que la mejor forma de medirla es desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura de la boca, desde el ángulo de la mandíbula. Alejo, ¿por qué desde el ángulo? A mí toda la vida me enseñaron que había sido desde el lóbulo, como muy bien lo dijiste, y eso es lo que yo también aprendí en algún momento de la vida. La razón es que alguien podría tener algún defecto importante auricular, ¿cierto? Y no encontrar lóbulo de la oreja, o no tenerlo incluso, o no tener oreja, o tener lo que tiene algunos, un expansor gigante y tiene un lóbulo que le da la vuelta al cuello, y entonces no sería un reparo anatómico confiable. Entonces nosotros necesitamos un reparo anatómico que sea universal, y pues ángulo de la mandíbula creo que todos tenemos, entonces, y el ángulo siempre tiene una distancia más o menos parecida, así que desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura, desde ahí hasta allí se miden las cánulas orofaríngeas, mientras que las nasofaríngeas se miden desde el ángulo hasta el ala nasal lateral, hasta esta partecita. Hasta ahí se miden. Entonces, ese es el reparo. Como les había dicho anteriormente, esta es la razón, y es un asunto que va más allá un poquito de la broma, y es que casi que la punta del lóbulo llega hasta la comisura, entonces no es un asunto objetivo. Y no solamente eso, sino que lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, las orejitas de los boxeadores que llaman orejas en coliflor por múltiples traumas, etcétera, etcétera, hacen que no sea un reparo objetivo en todos los casos.
Entonces esto es lo que hacemos, medir la cánula desde el ángulo hasta la punta. Deberíamos utilizar la cánula del tamaño adecuado. Una cánula más grande podría generar obstrucción de la vía aérea, porque puedo correr la epiglotis hacia posterior y ocluir la vía aérea. Y una cánula más chiquita se convierte en un objeto que obstruye la vía aérea, y en ese caso no deberíamos utilizarla. La cánula nasofaringea, por su lado, la deberíamos poner desde el ángulo hasta el ala nasal lateral, y deberíamos utilizarla de tamaño más correcto. Una más pequeña no tiene problema, pero una más grande sería muy difícil de pasar. Entonces, después de que la he medido, después de que la tengo lista, la debería introducir. Para introducir la cánula de Guedel hay dos técnicas. Uno generalmente la introduce con la punta hacia el paladar, y cuando vamos en la mitad la giramos y la acabamos de introducir, de modo tal que el borde de la cánula quede por fuera, obviamente, de los dientes y de los labios. Allí el movimiento que tiene el paciente respiratorio debería mejorar, el movimiento torácico, y por supuesto los ruidos respiratorios deberían también mejorar. En los niños, en nuestros queridos extraterrestres, para mí los niños son extraterrestres, son chiquitos, cabezones, atáxicos, nuestros extraterrestres, o en las personas que tienen una lengua grande, macroglosia, se pueden poner poniendo un bajalenguas e introduciéndolo de una vez en la dirección y en la forma en la que esperamos que se ponga, o sea, ponerla de una vez en la posición adecuada. Recuerden, lo habitual es que entran al revés y se giran, o con un bajalenguas se ponen en la posición en la que se deberían dejar. Esto casi no lo hacemos, esto pocas veces se hace, y pocas veces se hace porque uno no puede esperar a que haya un bajalenguas para poner una cánula orofaringea. Uno lo que hace es pues poner la cánula, y rápidamente la mejor forma es girándola. Mientras que la nasofaringea tiene varios líos. El primero es que uno verifica cuál de los dos ventanas nasales es más amplia, y de acuerdo a eso se lubrica la cánula. Esta hay que lubricarla, si no es muy difícil pasarla. Y recuerden que el lubricante, o todo lo que lubrica la vía aérea, debe ser un lubricante hidrosoluble. Significa que debería disolverse en el agua. ¿Cuáles lubricantes son hidrosolubles? Por ejemplo, el gel que se utiliza para el ecotoner, que es con lo que se mira la frecuencia de los bebés, el gel del desfibrilador, el gel del ecógrafo. Esos geles son hidrosolubles. No se deberían utilizar, ni mucho menos, y pilas con eso, porque la tentación es muy grande, utilizar el antibacterial que tiene glicerina. No, porque uno no le debería meter a nadie alcohol en esas condiciones. La lidocaína en jalea se empasta y no es tan buena idea, aunque no viendo más, no es una mala idea. Y recuerden que no se puede poner ningún lubricante que sea derivado del petróleo en la vía aérea, ni en nada que tenga contacto con el oxígeno, porque reacciona con el oxígeno de forma desfavorable. Entonces tengan en cuenta el asunto de la lubricación. Y lo último que les quiero decir con respecto a la lubricación es que la solución salina no lubrica. Por favor, tengan eso en cuenta. Ni el agua, ni la solución salina, eso no lubrica, eso humedece. Y hay una diferencia enorme entre humedecer y lubricar, son cosas muy diferentes. Entonces, vamos a dejarlo de este tamaño. Esta es la vía aérea básica, la vía aérea más básica de todas. Vamos a hablar de vía aérea avanzada. La vía aérea avanzada es espectacular, la vía aérea avanzada tiene consigo muchos aspectos que son importantes. Entonces, para empezar a hablar de vía aérea avanzada, quisiera que me cuenten hasta acá si todo es claro, si hay alguna duda, si todo está bien hasta ahora, para que podamos continuar. Profe, todo muy claro hasta el momento. Vale, perfecto. Muy bien, vamos a hablar de vía aérea avanzada. La vía aérea avanzada es espectacular, muchachos, pero la vía aérea avanzada tiene muchos matices. Yo espero que me puedan entender bien, y que el concepto grande quede entendido, porque tiene algunas cosas de fármacos. Yo no les voy a preguntar en general tantas cosas de dosis y presentaciones de los fármacos, pero sí tienen que saber cómo se llaman, para qué se usan, cuál es el de elección en qué caso y cuáles características tienen, porque pues por supuesto eso será muy importante si uno trabaja en un sistema prehospitalario medicalizado. Entonces vamos a hablar de la vía aérea avanzada y vamos a continuar con ese detalle. Esta presentación es una presentación que yo tengo hace algún tiempo, que no le alcancé a retirar los logos del centro de entrenamiento para el que trabajo, pero que por supuesto creo que les va a ser muy útil, porque es una muy buena presentación, una presentación con muy buenas imágenes. Entonces vamos a hablar del manejo de la vía aérea avanzada. Esto va a ser para cualquier paciente
en trauma o no, y con algunas características que podemos tener con los pacientes que tienen COVID-19, que ahora es un tema importante. Entonces, básicamente, este es el esquema que uno debería tener para pensar en la vía aérea avanzada. El esquema es el siguiente. El primero es que uno puede tener un problema. El problema es, ¿yo por qué tengo que manejar la vía aérea avanzada de alguien? Entonces, básicamente es ¿por qué? Porque tengo una alteración de la conciencia, o sea, que tengo un Glasgow de 8 o de menos, porque tengo una falla ventilatoria y yo he tratado de mejorar la oxigenación por todos los medios y no he podido, porque mi paciente tuvo un ACV isquémico hemorrágico grave y tiene alteración de la conciencia, porque mi paciente dejó de respirar, porque mi paciente tiene un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio, porque mi paciente tiene alguna condición que necesita manejo de la vía aérea, va a ser llevado a cirugía, le van a poner anestesia general, cualquier cosa de esas. Lo que sigue a continuación, cuando uno sabe, listo, vale, mi reto es que tengo que asegurar la vía aérea, ese problema lo tengo que solucionar. Lo que seguirán son los predictores, que son las condiciones que tiene el paciente que pueden complicar la vía aérea. Para eso, cuando yo conozco los predictores, tengo que tener un plan, y el plan es, bueno, yo voy a intubar a mi paciente. No, yo no lo puedo intubar porque en mi sistema prehospitalario no puedo, entonces le tengo que poner una máscara laríngea. No, no le puedo poner ni una máscara laríngea ni lo puedo intubar porque no hay máscara laríngea ni puedo intubar. Entonces lo tengo que ventilar. No tengo con qué ventilarlo, pues no hay planes. Entonces no había ninguna forma diferente en la que el coyote pudiera pues tratar de cazar al correcaminos si no tuviera nada. Él tenía que pedir por vuelta de correo 1000 cosas a la empresa ACME para poder tratar de cazarlo. Ahora, si uno no tiene nada, pues obviamente no vas a poder nunca atrapar al correcaminos. Luego, cuando usted tiene el plan, tiene que preparar las cosas. Si yo le voy a poner una máscara laríngea, tengo que preparar la máscara, tengo que tener a la mano una jeringa para inflarla, con qué ventilarlo, cómo fijarla, cómo monitorizar. Cuando yo tengo todo preparado, preoxigeno el paciente. Ahorita hablamos cuáles son las implicaciones de preoxigenar. Y luego se le pondrán medicamentos, que son 3 etapas. Una que se llama premedicación, una que no es privación, ese no es un nombre correcto, pero como todas son P, miren que es P de problema, P de predictores, de plan, de preparación, de preoxigenación, pues quizás la privación me pareció que era una palabra muy útil. Mi mamá, que en paz descanse, decía, ay, usted lo van a privar, cuando a alguien le iban a dar anestesia general o lo iban a dormir. Entonces, pues de ahí saqué la palabra privación, que realmente no es un nombre técnico. La parálisis o el relajante o el uso del relajante, el posicionamiento y la posintubación. Esto es el manejo de la vía aérea avanzada esquematizado. Vamos a desglosar uno por uno. Hay enormes problemas a los que nos enfrentamos cuando manejamos la vía aérea. Y este cortico video es muestra de ello. Lo que pasa acá, esta es una persona que va a asegurar una vía aérea, y esto es una persona que tiene un episodio de tos. Como ven allí, uno está expuesto, muy expuesto a secreciones, uno está muy expuesto a aerosoles que pueden generar enfermedad. Nos volvimos muy precavidos ahora con el COVID, pero muchachos, es que el COVID no es el único problema. Nosotros estamos en un país donde hay mucha gente que tiene tuberculosis, estamos en Tubercolombia, y ustedes van a tener que atender mucha gente que tiene tuberculosis, y hay poblaciones que tienen más riesgo de tuberculosis. Por ejemplo, los presos son personas que por el hacinamiento en las cárceles tienden a tener tuberculosis. Los señores que habitan la calle, los habitantes de la calle, son personas que tienen tuberculosis, y muchos de ellos pueden hacer, o por trauma o por enfermedad, necesitar manejar la vía aérea. Imagínense al interior de la cabina de una ambulancia alguien tosiendo y uno expuesto. Entonces, si usted tiene una mascarilla de alta eficiencia, cuídense, muchachos, bastante, porque tener tuberculosis no es algo que cualquiera quiera tener. Ahora el asunto del COVID, que bien les digo, y otras cosas importantes que pueden ser también infectables y contagiosas de cuenta de los pacientes. Esta imagen que les traigo también tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener, y es que cuando ventilamos a un paciente con el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, obviamente el paciente genera exhalación. Y miren, en este caso, por acá en el puerto donde se pone la válvula de PIP, que ahora les voy a mostrar de qué se trata, es el lugar de exhalación máxima. La cantidad de aerosoles que salen por ahí son importantes, entonces tengan eso en cuenta y hay que tratar de prevenirlo. Cuando los dispositivos como estos, llamados bolsa, válvula, mascarilla,
o dispositivos tipo Ambu, hay gente que les dice Ambu y hay gente que se enoja. No, no se enoje. La gente le dice así muchas veces y entonces andar corrigiéndolos, diciéndoles que eso así no se llama, que es una bobada, creo que es perder el tiempo, son discusiones bizantinas. Nada, si usted me entiende que se llama BBM y usted me entiende que se llama Ambu y si yo le pido ese dispositivo y usted me trae lo correcto, yo creo que estamos por el camino correcto. Ambu, por supuesto, es la marca y ya, no hay ningún problema. Este que no tiene válvula de PIP, sí tiene una válvula exhalatoria, que es en la parte inferior, y miren que la parte inferior es la que con más frecuencia se ve enfrentada posiblemente a la contaminación en algunos casos con aerosoles que pueden tener microorganismos. Entonces tengan esa precaución. Esto es lo que suele suceder en cámara un poco más lenta, una salida importante de aerosoles que va a generar sobre el que tenga la mano sobre la mascarilla la posibilidad de una contaminación. Entonces, por eso el equipo de protección personal es importante, por eso es que la protección respiratoria es importante como parte del manejo de la vía aérea. Cuando nosotros queremos manejar una vía aérea, nos vamos a enfrentar a múltiples problemas, ya sea que lo vamos a intubar, o que le vamos a poner una máscara laringe, o que vayamos a manejar la vía aérea. Los problemas debajo de ese iceberg van a ser que yo tenga un paciente previamente hipóxico, esté desaturado, que tenga hipercapnia. La hipercapnia es el aumento de la cantidad o la concentración de CO2 en la sangre, que tenga una vía aérea difícil, que hayan problemas importantes para poder manejar o acceder a la vía aérea, que el paciente esté hipotenso o chocado. Eso es un problema enorme porque además de problemas de la vía aérea tengo el problema del shock o la hipotensión, que tenga algunos predictores de vía aérea difícil de la misma manera, que no tenga suficientes recursos, no me faltan recursos, que mi paciente esté en falla ventilatoria ya y en apnea. Entonces uno tiene tantos problemas que solucionar que definitivamente el manejo de la vía aérea quizás sea uno de los aspectos más útiles para los que uno tiene que estar entrenado. Entonces, pues tratar de solucionar esos problemas es útil. Acá en la imagen teníamos una cosa que utilizamos en pandemia o que tratamos de utilizar en pandemia que se llama una Taiwan Box, que era una caja de aerosoles para disminuir los aerosoles. Esa caja no demostró ser útil, solamente la traía para redondear la idea de que uno puede llegar a tener problemas y que esos problemas hay que buscar alguna forma de solucionarlos. Cuando empezó la pandemia, pensábamos que esta era la solución. Uno decía, uy, esa caja de aerosoles es una cosa maravillosa. Nosotros hicimos algunas modificaciones incluso y al final nos dimos cuenta que eso no servía, pero tratamos de solucionar el problema. El ingenio humano nos sirve para tratar eso precisamente, de solucionarlo. Si ven en la imagen, que yo sé que es difícil que la vean en la animación continua, esto que ven acá acostado es un maniquí de simulación, el que se ve acá con mayor calor es la persona que está operando la vía aérea y al interior un cubo de acrílico por el cual se instrumentaba la vía aérea. Y lo que les muestro acá es un episodio de tos o un estornudo y cómo las partículas se quedaban adheridas a la pared. Eso parecía una idea muy promisoria inicialmente. Lo que pasa es que instrumentar la vía aérea con la limitación de una caja era un problema enorme, porque es muy difícil intubar, para acabar de ajustar, tener que hacerlo mucho más difícil con esta caja de por medio en un paciente que de por sí ya estaba bien enfermo, que eran los pacientes con falla ventilatoria por una neumonía grave por SARS-CoV-2, por neumonía por coronavirus, neumonía viral. Entonces, definitivamente, eso se descartó. Y en muchos lugares la pensamos y la tratamos de instaurar, como en los bomberos de Sabaneta. Afortunadamente, nunca llegamos a tener que usarla. Seguimos con el problema. Muchachos, esto es muy simple. Para poder mantener a alguien en buenas condiciones, tenemos que pensar en esto que se llamaba la estrategia Vortex. Y es que para que alguien tenga o se mantenga oxigenando adecuadamente, o lo ventilamos con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o con un sistema tipo aire RIS o Mapleson, o lo intubamos con la forma que sea o como sea, o le ponemos un dispositivo supraglótico. Si estas no funcionan, no lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, no le puedo poner una máscara laringe, no mejora, la única opción será hacerle un acceso translaríngeo, hacerla una BTP, o sea, una crico. Alejo, nosotros podemos dar crico. Uy, pucha, me la ponen muy dura. Y me la ponen muy dura porque es que casi nadie tiene mucha experiencia en crico. A casi nadie le toca hacer muchas cricos. Si usted va y le pregunta a un emergenciólogo, un especialista en medicina de emergencia, un urgentólogo de un hospital grande de nuestra ciudad, yo creo que ellos pueden contar las cricos que han hecho con la mano porque no son muy comunes.
Nosotros en la UCI hacemos muchas traqueostomías percutáneas, pero es que una traqueostomía no es lo mismo que una crico. No hacemos muchas cricos. Yo en mi haber tengo un par de cricos nomás, 2 nomás, no he hecho más, no he hecho muchas. Y otro problema grave logístico es que el equipo de crico no es barato, los equipos de crico. Entonces, vamos a poner una tareita para la vida, no una tareita para mí, una tareita para la vida. Van a averiguar cuáles equipos de crico están disponibles en nuestro país. Básicamente hay uno que se llama el Quick Track, hay otro que se llama un kit de crico con guía de Melker y el otro se llama el Crickit. Creo que pueden haber más, pero me gustaría que lo revisaran. Uno se mete a Google, ve videos de crico y es posible. Ahora me cuentan la noche. Una clasecita donde yo les enseñé rápido a hacer una BTP por punción y de pronto algo de crico. Uno tiene que estar entrenado porque en algún momento de la vida eso puede ser una medida salvadora, pero no es fácil. Profe. Hola. Tengo una pregunta. Dime, claro. ¿Por qué las cricotomías no son pues como tan famosas pues? Y eso es una manera muy efectiva de liberar la vía aérea. Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que tú se la tienes que proporcionar al que la tiene indicada. ¿Y quién la tiene indicada? A alguien que llegues a la condición de no poderlo intubar y no poderlo ventilar. Si usted no es capaz de intubarlo, pero lo puede ventilar, pues que hijo de madre, lo llevas ventilado hasta que alguien más lo pueda intubar. Pero si alguien no se puede ventilar y no se puede intubar, que cuando habíamos visto ahorita la vía era fallida, eso era afortunadamente un caso bastante raro. Eso podría ocurrir en una oclusión completa de la vía aérea, en un trauma deformante importante de la vía aérea, en un tumor que esté supraglótico y ocluya completamente la vía aérea. En ese caso uno consideraría esa BTP. Entonces, ¿por qué no es una medida tan usada? Precisamente como es en casos tan raros, la gran mayoría de gente no tiene tanta experiencia. Y el problema es que instrumentar la vía aérea en esas condiciones, en ese lugar, o sea, entrar a través del cuello, puede tener múltiples complicaciones, porque mira, si tú no conoces bien los reparos anatómicos, entonces uno puede generarle sangrados al paciente. Uno le podría generar un sangrado a punto tal que le puedes comprometer un vaso importante del cuello. Por ejemplo, generarle una hemorragia porque le generaste, queriendo sin querer, una lesión sobre la carótida o sobre una de las yugulares, porque puedes generarle una lesión grave de la vía aérea, una lesión muy, muy grave de la vía aérea, y otras complicaciones pues propias de tratar de perforar el cuello, que son gravísimas. Entonces, hay que tener mucha precaución. Y la segunda es porque se han generado unos mitos absurdos en la vía aérea. Yo no sé si ustedes han visto que en las películas y en algunos incluso comerciales muestran a alguien tratando de hacer una crico con un lapicero. Por Dios bendito, uno con un lapicero lo único que le va a generar es una herida penetrante al cuello. Entonces el paciente se va a morir porque se iba a morir y usted se va a ir a la cárcel por terminarlo matando por un trauma penetrante, por pegarle una puñalada en el cuello. Una crico no es fácil, hay que tener el equipo correcto y desmitificar el asunto de que eso se hace con un lapicero. Eso es pura fantasía de alguien muy ignorante pensar que uno con un lapicero puede hacer una crico. Definitivamente, además de peligroso, pues es temerario. Bien, predictores de vía aérea. Hola. Profe, esos procedimientos nos van a enseñar a hacer a lo largo de la carrera. Yo sí, yo les voy a enseñar crico bien hecho. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Hay dos inconvenientes. Yo les tengo que enseñar a hacer la crico con materiales genéricos, porque no tengo kit de cricos, porque en la U no hay kit de crico. Yo lo he pedido hace mucho tiempo y los kits de crico son muy caros y todavía no nos han comprado. Esperemos que en algún momento nos compren un kit de crico para poderles enseñar cómo hacerlo con un kit. Sin embargo, yo les voy a enseñar y cuando uno no tiene la posibilidad, pues le toca arrancar a mirar videos. Bien, este paciente que vemos acá y este paciente que vemos acá tienen los dos predictores de vía aérea difícil. Este paciente es un paciente obeso que está muy mal posicionado. Entonces, esa muy mala posición hace que esta persona que está tratando de intubarlo acá no vaya a ver bien. Y esta dificultad o este predictor en la vía aérea no es propiamente porque el paciente sea obeso o sea difícil de intubar, es porque este tipo que está acá parado está mal posicionado. Desde acá no va a alcanzar a ver nada, no tiene suficiente espacio. ¿Qué habría que, o qué se hubiera tenido que haber hecho?
habrían tenido que correr la camilla más para adelante para que él se hubiera podido mover con mayor facilidad. Entonces, este es un problema enorme, que es una dificultad de la vía aérea, más que por el paciente, por una condición propia, que era una mala ubicación. Este que ven acá es el predictor de vía aérea independiente más importante. Esa es una pregunta que Alejandro suele hacer en la mayoría de los exámenes. ¿Cuál es el predictor independiente de vía aérea difícil más importante? Que Alejandro, que es un predictor de vía aérea difícil, es una condición que va a hacer que las cosas no sean tan fáciles, o sea, que va a complicar la vida. Se llama cuello corto. El cuello corto es la distancia que hay entre el cartílago tiroides y la parte del mentón, distancia tiromentoniana. La distancia tiromentoniana tiene 3 clasificaciones. El que tiene más de 6.5 centímetros tiene un cuello normal o largo, el que tiene entre 6,5 y 6 es intermedio, y el que tiene menos de 6 centímetros tiene cuello corto. Como eso del cuello corto y la medida es muy difícil, por eso les traje esta imagen, en la que se ve que alguien tiene cuello corto porque tiene retrognatismo, o sea, que tiene una mandíbula muy pequeña. Pero quizás la mejor forma de todas las del mundo, que es un chiste muy cruel que es de mi autoría y que seguramente ya me copiaron, pero no me importa, desde que se lo copien es porque la gente aprendió, es que usted ve a alguien en la calle y usted dice, parce, este man cómo hará para doblar las sábanas en la casa, no tiene cumbambita para entre la cumbamba y el cuello, coger la sábana y doblarla, ese man tiene cuello corto. Imagínense a este man doblando sábanas en la casa, no le da, ese man tiene cuello corto. Entonces el cuello corto es un predictor. Hay otros predictores, hay muchos predictores, muchísimos predictores que pueden estar como la apertura interincisiva, o sea, qué tanto puede abrir alguien la boca. Si alguien no puede abrir la boca, pues va a haber un problema porque no le cabe ni siquiera la valva del laringoscopio, no le cabe una máscara laringea, difícilmente le pueda caber una cánula de Gell. Entonces, como estamos hablando de trauma y emergencia médica, hablemos de condiciones en las que no se puede abrir la boca. En emergencia médica, un absceso de tipo odontogénico puede generar edema y evitar que se pueda abrir la boca. Y en trauma, una fractura del cóndilo de la mandíbula puede hacer que se limite la apertura de la vía aérea y no se puede abrir, entonces problemas mayores. Este man que ven allí se llama David Olvera. David Olvera es un paramédico norteamericano que el año pasado se presentó en el Congreso Mundial de Vía Aérea en Estocolmo y él presentó una mnemotecnia para prever la dificultad en la vía aérea. Esta escala de predicción de Heaven se la deberían saber de memoria la gente de APH y más porque un paramédico la ha descrito y obviamente ha tenido éxito. Heaven provee valores de condiciones que pueden hacer la vía aérea difícil y la ventilación difícil y complicar las cosas. Entonces, ¿cuáles son? La hipoxia es una de ellas. El paciente hipóxico de entrada es un paciente que va a ser un problema mayor, precisamente porque uno se va a afanar, va a tratar de instrumentar la vía aérea y porque de entrada van a haber dificultades. Eso es un aspecto muy importante para ese detalle. La segunda es la extremidad, los tamaños extremos. Una persona que sea muy grande o que sea muy pequeña, por supuesto va a ser un problema. Los cambios anatómicos que se puedan dar, los pacientes que tengan algunos cambios anatómicos como una lengua más grande, enfermedades como el Treacher-Collin o el Pierre-Robin van a ser un problema. El vómito, los fluidos, las secreciones van a ser un problema y también hay que tenerlos allí en consideración. La exsanguinación, la anemia, la hipovolemia, por supuesto porque no puedo transportar la suficiente cantidad de oxígeno y aunque no sea un problema grave, necesariamente con la estructura y función de la vía aérea, pues por supuesto si yo me voy a demorar un poco más, si no lo oxigeno bien, va a empeorar el cuadro para este paciente. Y la incapacidad de mover el cuello, ya sea porque mi paciente tiene una artrosis o porque tiene una lesión cervical, van a hacer que el manejo de la vía aérea sea difícil. Entonces, básicamente, esa clasificación de Heaven es bastante útil para no tenerla en consideración y pensar de entrada en las dificultades para el manejo de la vía aérea. Durante toda la vida se ha utilizado una escala que se llamaba Lemon o Limón para establecer las dificultades en el manejo de la vía aérea. Lemon traía varias cosas consigo, que era mirar externamente, o lo de look externally en inglés, para establecer si habían cambios anatómicos, si habían alteraciones o malformaciones, y evaluaba una cosa que se llamaba la escala de Mallampati. Yo no les enseño lo de Mallampati, porque Mallampati no lo utilizamos por fuera del quirófano. En el quirófano utilizamos Mallampati para establecer qué se observa cuando uno le pide a alguien que abra la boca.
si uno observa el paladar duro, el paladar blando, si uno encuentra la úvula, si uno ve el istmo de las fauces, y si uno alcanza a ver todas las estructuras, es un Malampati 1, significa que la intubación posiblemente vaya a ser fácil. Si usted no alcanza a ver toda la úvula o solamente ve el paladar blando y duro, será un Malampati 3, y el Malampati 4 es solo el paladar duro, básicamente no se ve nada. Lo que pasa es que usted necesita a alguien que abra la boca y que sea colaborador para poder establecer si esas escalas, como la escala de Malampati, sean objetivas. Y como nosotros en prehospitalaria y en urgencias y en cuidado intensivo no tenemos la posibilidad de pedirle a alguien que abra la boca de manera voluntaria porque está en una camilla y está en falla respiratoria, por eso la escala de Malampati quizás no sea una escala útil para nuestro quehacer. Por eso la recomendación de Lemon no la utilizo y por eso no la enseño. Luego sigue el plan. Hasta ahora hemos hablado del problema y hemos hablado de los predictores. Ya sabemos que hay muchos predictores de vía aérea difícil y de ventilación difícil. Entonces, predictores de vía aérea difícil, la escala de Heaven es muy útil. Los pacientes que tengan cuello corto como predictor independiente, los pacientes que no puedan abrir la boca, los que no se les puede extender el cuello, es lo que alcanzamos a ver allí. Lo del plan es, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a intubar a alguien, entonces lo voy a intubar. ¿Voy a utilizar o no voy a utilizar una guía, un estilete o un conductor? Que lo vamos a ver. Voy a intubar a alguien. Voy a tenerlo en qué posición voy a estar para lograrlo. ¿Cuál será el plan B? Si el plan A falla, que es intubarlo, entonces una máscara laringea, y el plan C, ¿cuál será? Ventilarlo y utilizar una cánula orofaringea. Eso hay que tenerlo listo, hay que preverlo y hay que tenerlo en consideración para en cualquier momento cambiar de plan. Entonces hay que hacerle como el coyote. Entonces para el plan A, entonces uno hace laringoscopio. Si uno tiene a la mano un videolaringoscopio, hay que pensar en usarlo. Si hay un dispositivo como estos, una iGel o una máscara laringea o algún dispositivo de ese tipo, pues tendremos la necesidad y tendremos que tener la consideración de usarlo en algún momento. Entonces hay que tener varios planes, un plan A, un plan B e incluso un plan C. Estos son una cantidad enorme de equipos de vía aérea y eso hace parte del asunto de la preparación. Acá a grandes rasgos y para que los vayan conociendo, se vayan haciendo más o menos familiares a estos equipos, tenemos varias cosas. Los que tenemos en la parte inferior son dispositivos supraglóticos, que no todos los supraglóticos se llaman máscaras laríngeas. Arranquemos desde acá. Estos que son color piel son máscaras laríngeas de primera generación. Estos verdecitos y esta azulita y hasta estos transparentes, todos son máscaras laríngeas. Lo que pasa es que los fabricantes les cambian de color. Unos los hacen transparentes, unos color piel, otros los hacen verdecitos, azulitos, no hay ningún problema. Seguimos. Esta blanca y estas dos color piel de acá se llaman máscaras laríngeas Fast Track, que son máscaras laríngeas para intubar. Esta también es una máscara laríngea Fast Track. La que vemos acá paradita se llama una máscara laríngea ProSeal, que es la máscara laríngea que tiene mejor presión de sello. Esta también es una ProSeal. Esta verdecita se llama una AuraGain. Estas moraditas se llaman AirQs o AirQ. Estas transparentes se llaman máscaras laríngeas Supreme. Alejandro, se nos va a preguntar todo eso. Yo no les voy a preguntar todo eso, sobre todo porque no las conocen. Es que es muy difícil que usted en una imagen las conozca y se aprenda el nombre. Yo no estoy pretendiendo eso, pero los de trauma sí se las voy a mostrar y las vamos a aprender a usar. Y cuando los de tercero lleguen a cuarto en trauma, también se los voy a enseñar. Por ahora me basta con que sepan que todos estos dispositivos se llaman supraglóticos y que no todas se llaman máscaras laríngeas. Estas son máscaras laríngeas convencionales, estas son máscaras laríngeas Fast Track, estos son máscaras laríngeas ProSeal. Eso se llama una AuraGain, que es la máscara laríngea de marca Ambu. Eso se llaman AirQs, máscara laríngea Supreme. Este se llama Convitubo. Estos dos se llaman tubos laringeos y estos tres se llaman iGel o iGel. Todos son supraglóticos, todos se ponen sin laringoscopio, incluso con uno se podría ayudar para intubar. ¿Cómo? Ya lo veremos. Estos son todos tubos endotraqueales, desde el más chiquito que es de 2 milímetros hasta el más grande que es de 10. Normalmente utilizamos tubos 7,5. Los que vemos acá son videolaringoscopios. Eso se llama, este laringoscopio se llama un Vivitrack y este se llama un AirTrack. Esto que ven acá a la mano son los laringoscopios y los laringoscopios a su vez pueden tener valvas curvas o valvas rectas.
Las valvas curvas son las que más usamos, las rectas las usamos menos, las utilizan más en niños. Obviamente en adultos también se utilizan valvas rectas. Esto es una guía para intubar que le da forma al tubo. Estas guías más largas son para vía aérea difícil, que se llaman guías Buggy. Esto que ven acá es una cánula orofaringea. Esto que vemos acá es un conector que se pone para medir la capnografía. Eso es un kit de cricotiroidotomía que se llama un CRI-kit. Y esto por último son guías, y esta manguera larga rara que ven allí se llama un circuito cerrado de succión para poder succionar a través del tubo endotraqueal en un paciente que esté conectado a un circuito de ventilación. Entonces, miren que la vía aérea tiene cualquier cantidad de pendejadas y de juguetes, y aprender a manejar todo eso puede tener algunas consideraciones y dificultad. Yo esperaría y quedaría muy contento con que ustedes manejen bien la parte de vía aérea avanzada con el tubo endotraqueal, la guía y el laringoscopio, y puedan utilizar básicamente alguno de los dispositivos supraglóticos. Eso es lo que yo espero. Entonces, para uno preparar, acá tengo muchas cosas, pero no tengo todo. Uno tiene acá con qué instrumentalizar la vía aérea, pero nos faltaría con qué ventilar, cómo fijar un dispositivo de estos para que no se mueva y no se salga, y esas condiciones son difíciles. Esa es una máscara laringea, les quería mostrar la imagen más cercana, que básicamente tiene forma de ventilar al paciente, tenemos forma de inflar este neumotaponador y se utiliza por tamaños. Los tamaños de las máscaras laringeas van desde a veces el 0.5 hasta la 5. Y el tamaño acá aparece para el peso del paciente. Se debería considerar de acuerdo al peso ideal del paciente, no de acuerdo al peso real. ¿Por qué? Porque en una persona que pese 150 kilos, pero mida 1,50, a medida que usted aumenta de peso, la cavidad oral no se hace más grande. Por eso lo hacemos de acuerdo al peso ideal para la estatura. Téngalo en consideración. Entonces, básicamente, para una máscara 5 serían pacientes de más de 70 kilos, para una máscara 4 de 50 a 70, una 3 de 30 a 50, que básicamente son las que utilizamos en adultos. Cuando ya hemos preparado las cosas, lo que sigue es la preoxigenación. Muchachos, uno preoxigena a los pacientes para tratar de que tengan una mejor tolerancia a la hipoxia. Ahí les estoy mostrando una hipoxia, cómo se ven las manos hipóxicas. Entonces uno puede preoxigenar de diferentes maneras, o con una máscara de no reinhalación, o con un dispositivo bolsa válvula mascarilla. Uno preoxigena para tratar de mejorar la saturación, que esa saturación esté en la medida de las posibilidades, lo mejor que se pueda, antes de someter a un paciente a un proceso farmacológico que lo va a llevar a la apnea y que le pueda generar desaturación. Hay algunos pacientes que no mejoran con la preoxigenación. Por ejemplo, los pacientes que teníamos por COVID, cuando se desaturan, nosotros incluso los tratamos de ventilar tratando de disminuir lo que más se pueda en algún momento el asunto de aerosoles. Sin embargo, no mejoran y nos tocaba arrancar a intubarlos saturando 65. Por eso es que ellos aumentaban mucho el riesgo de muerte, porque se desaturaban, hacían bradicardia, y si usted no es hábil manejando la vía aérea en un paciente de eso, se mueren. Entonces, la preoxigenación tiene como objetivo fundamental proveer condiciones que garanticen que el paciente tolere mejor el proceso de acceso a la vía aérea, y se hace de acuerdo a lo que tenga. Si tengo un paciente que está respirando, le pongo una máscara de no reinhalación un ratico mientras yo voy preparando todo, o me tocará ventilarlo en algún momento para tratar de mejorar esa posibilidad. Luego sigue el momento de la laringoscopia, de la introducción de la máscara o de las cosas si fueran necesario. Pero yo antes de eso necesito pues, ponerle medicamentos para llevarlo a esa condición. Hacerlo despierto será una cosa insoportable, y por esa razón tenemos que considerar el uso de medicamentos. Bien, muchachos, vamos a tomar nota. Vamos a tener 3 pasos farmacológicos para poder acceder a la vía aérea. Los pasos van a ser premedicación, inducción y relajación, que básicamente en las P's eran premedicación, privación y parálisis. Por definición, entonces, la premedicación es el uso de medicamentos para disminuir la respuesta cardiovascular a la intubación. En este caso, el medicamento estrella es el fentanil. El fentanil es un medicamento derivado de los opioides, es un opioide fuerte que viene en una concentración de 500 microgramos en 10 mililitros, o lo que es igual a 0.5 miligramos por 10 mililitros, o sea que trae 0.05 miligramos por mililitro. Uno generalmente a los pacientes, a la gran mayoría, les pone entre 2 a 3 centímetros, pero pongan ahí grande si están tomando nota o si van a volver a escuchar este video. Cuando uno pone fentanil, lo tiene que poner despacio,
lo tiene que poner en un periodo más o menos de 30 segundos. ¿Por qué? Porque cuando uno pone fentanil muy rápido, eso en el paciente le genera un efecto que se llama tórax en leño. El tórax en leño lo que va a generar en el paciente es que el tórax se pone duro, muy duro, y el paciente no se deja ventilar. Entonces, en ese caso, cuando ocurre el tórax en leño o el tórax leñoso, nos toca ponerle un relajante para que el paciente se deje ventilar. Muchachos, el tórax en leño es exclusivo del fentanil, ningún otro medicamento lo genera. Y se soluciona poniendo un relajante, no se soluciona poniendo naloxona, porque la naloxona es el antagonista o el antídoto de los opioides, pero no. El fentanil puede generar depresión respiratoria. El fentanil es un medicamento bastante útil para el control del dolor y lo ponemos porque la laringoscopia es dolorosa y porque obviamente inhibe esa respuesta cardiovascular a la laringoscopia. Entonces, primer medicamento de premedicación, fentanil. Algunos también pueden poner en algún momento lidocaína, aunque no tenga indicación, y a los pacientes que están muy bradicárdicos, cuando se inicia el proceso de intubación y a veces incluso en niños, se pone atropina. Es una posibilidad. ¿Cuánto atropina? Una ampolla completa. Entonces, premedicación, uso de medicamentos para disminuir la respuesta cardiovascular. El más utilizado, fentanil. Si utilizan otros, quizás, pero la lidocaína ya no la utilizamos. Atropina, a veces, solo en bradicárdicos. Para privar o para inducir, utilizamos algún medicamento que genere sueño, que sea inductor. En trauma, el predilecto es el etomidato. Es un medicamento que genera una inhibición a través de el receptor GABA y produce en el paciente una hipnosis muy rápida. Este medicamento tiene una presentación de 20 miligramos en 10 mililitros. Es lechoso, es blanco y que no se debería utilizar en los pacientes que tienen sepsis o riesgo de tenerla porque genera insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal, no renal, no tiene ningún problema con el riñón, tiene problemas con las suprarrenales y en ese caso puede inhibir la liberación de cortisol y en algún momento eso podría tener algún problema en los pacientes sépticos porque inhibe una enzima que se llama 12-alfa hidroxilasa. El etomidato, el de elección en trauma, es el de elección. El etomidato no de elección en pacientes con sepsis. Entonces tengan en cuenta que eso es un dato fino y muy importante. El etomidato es el que más genera estabilidad hemodinámica, pero no nos gustan las infecciones. El propofol, que era la lechita de Michael Jackson, al viejo Michael le gustaba el propofol. De hecho, se murió de una sobredosificación de propo. Es el inductor más popular del mundo. No está disponible en las ambulancias. No esperen encontrar nunca propo. Nosotros tenemos propofol en las UCIs y en los quirófanos. Alejo, entonces, ¿por qué nos menciona una cosa que no hay? Por la misma razón. Porque ustedes tienen que saber que en algún momento, en algún lugar, hay este medicamento y que en algunos sistemas prehospitalarios, no en Colombia, hay propofol por fuera, porque es un medicamento bastante versátil, con un periodo de latencia muy corto, pero genera hipotensión, porque puede generar reacciones alérgicas, y puede generar reacciones alérgicas porque es un medicamento que tiene como vehículo lecitina de soya y tiene proteína de huevo, o sea que el que sea alérgico al huevo no se le puede poner propofol. Es un medicamento broncodilatador y quita también las náuseas y el vómito, o sea que es muy buen antiemético. Entonces es un medicamento muy útil, lo utilizamos mucho en las secuencias de inducción y a mí me encanta, me parece un medicamento maravilloso, pero es que en el paciente críticamente enfermo genera mucha hipotensión, entonces pilas con los chocados. Y el que sigue es la ketamina es un potente anestésico que genera efectos analgésicos. El etomidato no genera analgesia, el propofol no genera analgesia, pero la ketamina sí. La ketamina es un éxito total. La ketamina se utiliza para el manejo del dolor en escenarios militares, con heridas grandes y también para inducción. De todos es el que tiene el periodo de latencia más corto. Significa el que empieza a actuar más rápido, pero genera varias cosas. Un efecto que se llama disociación. Hay una disociación corticotalámica, o sea, entre la corteza cerebral y el tálamo. Eso hace que los pacientes tengan unas alucinaciones de padre y señor mío. Sin embargo, tiene un buen efecto broncodilatador, o sea que para los de emergencia médica, medicamentos inductores broncodilatadores que uno debería considerar en asma. Si usted va a intubar a alguien asmático, tendría que ser con ketamina a la fuerza, debería ser con ketamina y no utilizar otro. El propofol genera una menor broncodilatación, pero también funciona. Efectos adversos, porque no todo puede ser bueno. La ketamina genera taquicardia, o sea que el que tiene un riesgo cardiovascular importante, la ketamina no es una buena idea, y produce muchas secreciones, mucha broncorrea. Entonces tengan eso en consideración porque también hay que pensarlo. Muy bien, estos son alguno de ellos es el que uno elige para dormir a alguien.
Entonces alguien me preguntará más juicio y me dice, Alejo, pero es que yo he visto que la gente le inducen también con midazolam. ¿Por qué no nos muestras el midazolam? Porque el midazolam es un medicamento muy útil como benzodiazepina, pero en una secuencia de intubación se demora mucho en actuar y por eso podría aumentar el riesgo de aspiración. Por eso entre los ideales no les pongo el midazolam, aunque se use, aunque todavía lo utilicemos, pero yo quisiera que no lo tuvieran allí entre la lista. En los fármacos ya tenemos un medicamento Profe, o unos medicamentos para... Hola. pero entonces, por ejemplo, ¿usted cuál entonces recomendaría el más útil, el más adecuado que se pueda? Lo que pasa es que el más adecuado depende. Mira que yo te digo, el etomidato es un éxito, pero si tienes sepsis no lo puedes usar. El propofol es útil, pero en un paciente que está críticamente enfermo, muy potente y muy chocado, lo puede empeorar. La ketamina es muy útil y la puedo usar en trauma, en asma, incluso en TEC, así que aumenta un poquito la presión endocrinal. Pero en un paciente, por ejemplo, que tenga una disección de aorta o que tenga un problema cardiovascular, no. Entonces la respuesta más adecuada es que por eso hay varios. Y hay varios porque hay el adecuado para la condición adecuada. Y por eso, si fuera uno fuera el mejor que todos, entonces lo que nosotros haríamos es no usar los otros, sino que utilizamos uno siempre. Los anestesiólogos en general, a casi todo el mundo lo inducen con propofol, independientemente de las condiciones. Pero en cuidado intensivo, uno elige. Yo llego ahora en la noche, llego a la UCI cardiovascular y tengo un paciente con TEC que se deteriora. Y yo quiero que no se hipotense, porque en el TEC la hipotensión empeora la presión de perfusión cerebral. Yo lo induzco con etomidato. Pero si llego a la UCI cardio y alguien tiene, por ejemplo, una falla cardíaca gravísima y yo no lo quiero más chocado, lo induciría con etomidato. Pero si bajo a la UCI de COVID y alguien está haciendo una falla ventilatoria y tengo que intubar, lo puedo intubar o con propofol o con ketamina. Si está hemodinámicamente inestable, con ketamina. Si está estable, con propofol. Entonces, una sola es muy complicado decirte que utilices uno u otro. Muy bien. El relajante. La relajación es útil para poder mejorar la laringoscopia. Entonces, por esa razón, vamos a tener que tener en consideración la posibilidad de darle este medicamento. Hay de dos tipos, despolarizante y no despolarizante. El despolarizante se llama succinilcolina. Los no despolarizantes son el rocuronio, el pancuronio, el atracurio, el cisatracurio. Entonces, ¿cuándo usar uno? ¿Cuándo seleccionar uno? ¿Cuándo seleccionar el otro? Básicamente, cuando yo tengo un paciente y le voy a hacer una secuencia de intubación, solamente hay dos que van a ser lo suficientemente útiles para un paciente en el que necesita una vía aérea rápida, que van a ser la succinilcolina o el rocuronio, porque tienen un periodo de latencia corto, significa que actúan muy rápido. Un medicamento que se demore mucho en actuar, lo que me va a hacer es retrasar mi proceso de intubación, obligarme a ventilar al paciente en algún momento determinado y aumentar el riesgo de aspiración o de broncoaspiración. Por eso el pancuronio, el becuronio, el atracurio y el cisatracurio no se utilizan en ese caso. Cuando utilizamos succinilcolina, la succinilcolina tiene varias cosas importantes. Una de ellas es que puede aumentar la kaliemia o el potasio y por eso en los pacientes que tienen quemaduras mayores, enfermedad renal crónica, no lo deberíamos utilizar. En ese caso deberíamos utilizar el otro que se llama rocuronio. El rocuronio es el que deberíamos considerar en este caso. Ahora, yo sí te podría responder en este caso, ¿cuál es mejor de los dos? Para mí, el rocuronio, porque el rocuronio no tiene contraindicaciones importantes. Alejo, entonces si el rocuronio es tan bueno, entonces ¿para qué la succinilcolina? Ah, es que la succinilcolina tiene una ventaja, actúa muy rápido y dura muy poquito. Entonces, bien usada, es un medicamento de locos, pero en manos equivocadas y con una indicación inapropiada, podría generar hipercalemia, podría generar paro cardíaco y empeorar las condiciones. Entonces, ese es el problema. Hoy en día, en los relajantes en las ambulancias, difícilmente. En las ambulancias medicalizadas hay becuronio. El becuronio viene en polvo y es un muy mal relajante para intubar, pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque es que el rocuronio necesita cadena de frío y la succinilcolina también, y las ambulancias generalmente no tienen cómo mantener la cadena de frío. Entonces les toca utilizar becuronio. Y entonces no es el ideal. Entonces, ¿qué se hace? Pues ponerlo. El problema es que no es el ideal. Cuando yo voy a posicionar, después de que puse los medicamentos, uno espera más o menos 10 o 20 segundos y hace la laringoscopia, el procedimiento para poder poner el tubo endotraqueal o poner la máscara laringea. Las imágenes que les estoy mostrando son imágenes en tiempos de pandemia, donde uno ocluye los tubos endotraqueales
con una émbolo de una jeringa de 20 centímetros para poderles poner la guía. Esta guía que están viendo acá está diseñada para que el tubo mantenga la forma. Y en algunos casos lo que hacíamos después de intubar también era ponerle una pinza para que no saliera muchos aerosoles. Sin embargo, este método se ha utilizado y se ha utilizado bien en las clínicas, lo utilizamos en nuestra clínica, pero no siempre se hace. Eso podría ser una medida muy útil. En la vida en general esto no se usa, esto se utiliza solamente, el taponcito al que me refiero, en época de pandemia para evitar pues el riesgo de aerosoles. Entonces, recuerden que lo que se hace es el procedimiento de laringoscopia y eso ya lo aprenderemos en su debido momento. Cómo coger el laringo, cómo se hace el procedimiento, cómo se expone las cuerdas vocales y cómo se pasa el tubo. Explicarlo en una clase, en un video, no es un asunto tan sencillo. Y esto es simplemente la forma en la que un tubo que está ocluido con una pinza se desocluye para lograr la ventilación. Lo que vamos a ver acá a continuación vale mucho la pena ver. Lo que es este circuito completo. Este es el tubo endotraqueal. Este que vemos acá es un filtro HME o filtro nariz de camello. Y esto que vemos acá es un dispositivo bolsa, válvula, que no tiene mascarilla, por supuesto. Esto que vemos acá es la válvula de PIP, que es una válvula de presión positiva al final de la expiración. ¿Por qué Alejo? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para ponerle un poquito de presión positiva cuando termine la expiración para evitar la atelectasia que ocurre como consecuencia de la administración masiva de oxígeno. En la clase pasada de oxigenoterapia, los de tercero, vimos que había ese efecto que se llamaba atelectasias por absorción, que ocurrían cuando uno ponía una fracción inspirada de oxígeno de más del 50% durante 3 horas. Entonces piensen que este man lo intubaron en el hospital, un hospital lejano, por ejemplo en Betulia, en el Memorial Hospital of Betulia, el hospital de mi pueblito, que está a 3 horas y media, porque este man iba a caballo, en un caballo, y se cayó y se golpeó la cabeza, o porque le dio un ACV hemorrágico y lo tuvieron que intubar. Entonces yo me lo tengo que traer para Medellín, en traslado primero en ambulancia. Entonces está intubado, le pusimos medicamentos para intubarlo y le pusimos otros para mantenerlo intubado. Pero lo tenemos que ventilar con un ambú. ¿Por qué? Porque el ventilador del Memorial Hospital of Betulia no tiene, la ambulancia no tiene ventilador. Esa ambulancia no tiene ventilador, solamente hay un BBM. Cuando usted ventila a alguien con un BBM, usted no puede calcular la fracción inspirada. Eso le da una fracción inspirada cercana al 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ventila a alguien con una fracción inspirada de más del 50 durante más de 3 horas? Usted empieza a barrer el nitrógeno, porque cuando usted le da a alguien aire, usted le da una mezcla de oxígeno, nitrógeno y algunos otros gases. Cuando usted le da oxígeno puro o muy puro, usted está dándole menos nitrógeno y más oxígeno. Entonces, ese es el problema mayor, que empiezas a barrer el nitrógeno y los alvéolos empiezan a colapsar por desnitrogenización. Eso se llama una atelectasia por absorción. Entonces, para evitarla, se le pone esta válvula que se llama una válvula de presión positiva al final de la expiración. Usted ventila y cuando él expira, poquití, al final de la expiración, poquití, le mete un poquito de presión positiva al final de la expiración, PIP. Entonces, ahí se ventila y esto lo que va a garantizar es que ocurra. Cuando es un circuito de un ventilador, de la misma manera, se ponía, no lo poníamos, y se despinzaba. Entonces, hay que tener esas consideraciones que son útiles en épocas de pandemia. Fuera de la pandemia no se imaginen poniendo pinzas y poniendo vainas, que eso fuera de la pandemia no se usa. Usted simplemente intubaba y que te conectaba y ya. Pero esto me parece que vale la pena para que lo consideren en esta época que es especial y sobre todo porque esto todavía nos falta un poquito más. Mientras nos vacunamos, mientras pasa un tiempo y hacemos inmunidad de rebaño. Hay formas de lograr intubación más sencillas que con el laringoscopio y se llama videolaringoscopia. Les voy a mostrar 3 modelos de videolaringoscopio que son muy útiles. Este que vamos a ver a continuación se llama un AirTrack y esto vamos a ver cómo funciona, qué es lo que se observa. Yo les voy a ir mostrando mientras tanto. Con un celular conectado a este que es el videolaringoscopio, se entra a la vía aérea. Enseguida les hemos visto el total track. Esta es la apertura glótica, estas son las cuerdas vocales y ya por allí, por esa vía, se puede pasar el tubo, se ve muy bien. Lo que pasa es que
poner el celular en contacto con el paciente no es una muy buena idea. Entonces, esto es un video de laringoscopio de canal que se llama AirTrack. Luego hay vamos a ver que se llama Total Track. El Total Track es una máscara laringea que sirve para intubar y podemos ventilar el paciente. Se las voy a mostrar. La definición de la pantalla es muy malita, pero va a funcionar muy bien. Ese chico sotto di frente te permette di liberare al paziente la vecchia pericolosa. L'importante che tu fai alla rete, tu lo haces arriba y la chequeas, ¿no? Hasta que lo tengas. En cuanto lo tengas, llenas el memo del neumate de la mascarilla línea, por aquí va tu también, ventilas por aquí, lo vas desplazando, y tú vas. Y vas ventilando por esa vez. La respiración al negro es accidente, pero tiene que ser. Ese se llama video track. Entonces, este es el Total Track. Son muy costosos, la definición de la pantallita es muy mala, pero funcionan bien. Tiene una ventaja y es que sirve para grabar lo que se hace y es un modelo reusable. Acá en Colombia no tuvo mucho éxito, incluso en la época de pandemia donde hay más videolaringoscopios. El único lugar donde yo he visto esto fue en la Clínica del Norte, que tiene un Total Track, y esta fue cuando estábamos dando un curso de entrenamiento al personal del SAMU, el Servicio Prehospitalario de Emergencias de Sevilla, en España, que sí lo tenían y es más o menos popular allá. A mí no me gusta mucho en realidad, pero funciona, no funciona mal. Profe, Hola. ¿será que nos puedes mandar los videos de WhatsApp, por favor? Es que no se ve como muy bien y estamos muy interesados. Yo se los mando. Por favor. Yo los mando para que los... Gracias. Ok. Y este es el Kim Vision. El Kim Vision es el videolaringoscopio más popular. Es costoso. Tiene batería y se reusa. Y tiene una pantalla con mejor resolución. Entonces se hace laringoscopia convencional y acá se alcanzan a ver más o menos las estructuras. Está bueno. De hecho, tiene una ruptura de la base de las cuerdas, pero se ve mucho mejor. Se ve mejor. Un Kim Vision es pequeña, pero se ve. Un Kim Vision puede valer 6, 7, 8, 9 millones de pesos, es muy caro, pero es muy versátil, como pudieron ver. Tiene una desventaja y es que en los Kim no se puede grabar, pero no es tan mal. Entonces, intubar no solamente implica la laringoscopia, sino que también implica la ventaja, la posibilidad de utilizar otros dispositivos más adecuados. Lo que pasa es que los sistemas hospitalarios acá no lo permiten. Lo que ustedes estaban viendo allá era un entrenamiento para paramédicos, o sea, para la gente del sistema prehospitalario en España, y estos son los juguetes que ellos tienen. Entonces, pensar que esto llega a pasar acá algún día no es descabellado. Lo que pasa es que hoy no es una realidad, porque no se invierte mucho en el sistema prehospitalario de emergencias. Después de que se pone el tubo endotraqueal, lo que sigue a continuación será inflar el neumotaponador o del tubo, de la mascarilla o de lo que sea que yo haya puesto y poder monitorizar. Luego vamos a ver las formas de monitorizar, pero quizás la más fiable es la capnografía. Lo que ven acá en verde es un capnograma, donde esto grafica la diferencia entre la inspiración y la expiración para poder establecer, obviamente, que el paciente tiene una vía aérea permeable. Y a continuación, estos que ven son medidores para poder establecer la presión con la que se infla el manguito del tubo endotraqueal. Muchachos, el tubo endotraqueal tiene, por supuesto, un manguito que se infla en la tráquea para tratar de permeabilizar la vía aérea y lograr que no, la secreción, la sangre y otras cosas no se vayan por la vía aérea y se logre más o menos permeabilizar o despejar, que eso es importante pues como más o menos mencionarlo. Eso debería tener una presión adecuada. La presión de los tubos endotraqueales debería ser entre 21 y 31 centímetros de agua, y los tubos laringeos, máscaras laringeas y demás deberían ser infladas entre 31 y 60 centímetros de agua. Lo que pasa es que esto no es común en los escenarios prehospitalarios. Nos toca inflarlo con una jeringa,
con una cantidad de aire más o menos razonable y que Dios nos ayude. El problema es que muchas de esas lesiones en la vía aérea por aumento en la presión de los neumotaponadores se da precisamente porque no tenemos herramientas como esta. Sería muy bueno llegar a tener estas herramientas para poder medir la presión. Luego vamos a ver cómo se fija un tubo endotraqueal o una máscara laríngea para que no se salga. Y lo que se hace básicamente es utilizar usar un presil de alondra con un pedazo de esparadrapo que no quede pegando. Listo. Vieron que yo dejé una más larga que la otra. Hay una más larga. Entonces la más larga va a dar la vuelta y la voy a recuperar atrás. No deberían ser del mismo tamaño para que a mí no me toque anudar atrás, que es un problema. A un lado. Y acá lo que voy a hacer es anudar el nudo que ustedes mejor conozcan, pero que quede bien fijado. ¿Eso qué va a garantizar? Que yo no tenga que estar tocando cosas que peguen. Si eso pega, se van a encartar. Se van a encartar. Ya después, cuando esté en la unidad de cuidado intensivo, si el terapeuta quiere que lo cambie. Pero eso es una forma útil de garantizar que no se vaya a... Cuando nosotros estamos en la calle tenemos un problema y cuando les digo que se van a embalar si pegas, que si yo utilizo esparadrapo para pegarlo en la cara y luego pegarlo al tubo, si uno tiene los guantes, van a tener problemas con los guantes. Lo otro con lo que podemos tener problemas al utilizar fijaciones que pegan para tener el tubo y que no se vaya a retirar, es que si alguien tiene una quemadura en la cara, ponerle esparadrapo es una quemadura, es una cosa bastante cruel. Entonces quizás esta sea una forma más o menos razonable de fijar un tubo endotraqueal o una máscara laríngea cuando sea el caso. Muchachos, ¿qué se fija? Dispositivos supraglóticos y tubos endotraqueales. Las cánulas orofaringeas no se fijan, las nasofaringeas no se fijan, nada de eso se fija. Solamente esos dispositivos que tienen riesgo de salirse y obviamente de complicar la condición del paciente. Ya hay algunas otras medidas que pueden ser útiles. Esto simplemente es para que les quede. Si en algún momento alguien tiene un episodio de broncoespasmo o de asma y necesitamos darle inhalaciones por el tubo endotraqueal, lo que utilizamos es esto, que es un inhalador de dosis medida con una jeringa de 50. Miren la ventaja. Uno le quita el émbolo a la jeringa de 50, mete el inhalador de dosis medida y con eso podemos administrar, obviamente, algunas inhalaciones si fuera el caso. Ahí lo hacemos y ya lo podemos pasar o por el tubo endotraqueal o lo podemos pasar por cualquier otro de los dispositivos. Por ejemplo, en este caso, en un circuito de ventilación, que ese es el puerto del capnógrafo, entonces por acá uno puede hacerlo. Alejo, pero si yo no tengo un circuito de ventilación en una ambulancia, ¿cómo me estás pidiendo que utilice esto? Uno lo podría hacer directamente sobre el tubo endotraqueal. Y miren, esto es lo que pasa en cámara lenta, que es importante. Por acá viene la ventilación desde el ventilador o desde el dispositivo con el que estoy ventilando, entrando con presión positiva. Y lo que quiero que vean es que cuando se pasa, miren que la nebulización se va hacia la vía aérea del paciente y en general no se devuelve por la rama expiratoria, sino que se va. Tengan en cuenta que cuando lo vayan a utilizar debería ser por la parte proximal al tubo, evitando estos filtros, porque si yo lo hago en la parte de atrás del filtro o hay un filtro aquí, entonces obviamente todo ese broncodilatador se va a perder. En algún caso, miren siempre por debajo del filtro y cercano a la vía aérea del paciente para evitar esos inconvenientes y esos problemas. Esa es la parte de vía aérea avanzada que íbamos a revisar para la tarde de hoy. Hay muchos otros detalles que necesitamos, pero en un resumen grande y general del manejo de la vía aérea, uno que se supone que debería saber, uno debería conocer las características básicas de la vía aérea. Y la parte básica de la vía aérea es aspirar adecuadamente secreciones, utilizar una cánula orofaringea en los pacientes inconscientes y obviamente que la toleran, utilizar una nasofaringea en el que tiene alteración de la conciencia y en ese paciente con alteración de la conciencia tener la posibilidad de ponerla y evitar que vaya a tener más hipoxia. Pensar en una vía aérea avanzada en un paciente donde las condiciones sean dadas, donde mi entrenamiento me lo permita y obviamente donde tenga las herramientas y toda la mano para hacerlo. La vía aérea avanzada consistirá o en la intubación endotraqueal o en la puesta de un dispositivo supraglótico.
que hay muchos dispositivos supraglóticos, muchos, que son más fáciles de poner en general, que no necesitan laringoscopio, pero que necesitan un paciente igualmente dormido para poder tolerar un dispositivo de estos en la vía aérea. Que cuando todo falla, lo que nos queda será el uso de dispositivos para hacer crico, que traqueostomías no se hacen prehospitalariamente, que se hacen no son cricos o ventilaciones transtraqueales percutáneas, que nos vamos a entrenar en lograr la posibilidad de dominar estos procedimientos, y la idea es practicar y lograrlo. Y pues básicamente ese es el resumen general. Voy a montar esta y creo que la otra clase ahorita en un momentico. Voy a detener la grabación y obviamente todas las dudas, las preguntas